Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a ver algo muy práctico y es cómo podemos integrar ChatGPT para las respuestas cuando consultamos algo en Google. La ventaja de eso es que, por ejemplo, ChatGPT no tiene información actualizada, pero cuando buscamos en Google podemos contrarrestar la información tanto de Google como de ChatGPT. Vamos a hacer una pequeña prueba para que vean la potencia que tiene eso. Vamos a hacer una pregunta básica que se podría hacer. Por ejemplo, no sé, quién ganó la Champions en 1998? ¿Listo? Vamos a darle Enter. Y como vemos, esa sería la respuesta normal que nos daría Google. No tiene mucha información, simplemente nos dice el Real Madrid ganó y su campeón la Juventus. Ahora vamos a hacer una búsqueda con ChatGPT integrado. Para eso vamos a ir a la Play Store de Chrome. Si ustedes no saben cómo ir a la Play Store, es muy sencillo, simplemente colocan Chrome Web Store y es la primera opción que aparece. Listo. Y desde acá, desde el inicio, van a colocar este nombre de extensión que es ChatGPT for Google. Listo. Van a buscar, vamos a ingresar y es la primera que aparece. Vamos a ingresar, vamos a darle en añadir a Chrome. Nos da una notificación, vamos a decirle que sí, vamos a añadirla y nos va a aparecer acá una nueva página. Esta parte de abajo no es necesario que instalen nada. Lo que sí es necesario que hagan es que vayan a esta opción de ir a la página de configuración. Como ven, nos permite cambiar el modo oscuro a claro y nos permite algunas características en cuanto a las preguntas. Por ejemplo, nos dice que si queremos que esté siempre en las búsquedas la respuesta de ChatGPT, o si queremos que solamente esté cuando nosotros coloquemos un signo de interrogación al final de la pregunta. Eso pues sería bueno colocarlo, ¿no? Dependiendo del caso. Pues para mí me da igual, me gustaría que siempre tenga el apoyo de la respuesta de ChatGPT, lo voy a dejar así. La última es que solamente se activa cuando le dé clic en buscar como tal, pero bueno. Acá está el idioma, lo pueden colocar en español o lo pueden dejar en automático. Pues cuando hagan preguntas en inglés les voy a responder en inglés. Por ejemplo, yo también lo voy a dejar así, no me interesa cambiar el idioma. Y la última parte es por si queremos cambiar de ChatGPT 3 normal a el 4. Hay que tener en cuenta que el 4 actualmente está limitado por cuenta. Si ustedes se fijan, para los usuarios que tienen el Plus, cuando activan ChatGPT 4, la capacidad es de solo 25 mensajes. Entonces, si lo tenemos configurado para ChatGPT 4, y hacemos varias consultas, en algún momento se podría limitar y luego ya no podría aparecer la respuesta. Entonces yo diría que sería mejor dejarlo por defecto en el 3.5 normal sin cambiar nada, y listo. Ya luego de configurar estas opciones vamos a cerrarlo, vamos a recargar nuestro Google y vamos a ver que al recargarlo la búsqueda se hizo nuevamente y ahora nos aparece en esa parte en blanco la respuesta de ChatGPT. Vamos a ver la gran diferencia. En la búsqueda normal visual de Google solo nos aparece el nombre del campeón y el subcampeón, pero no solo eso. En ChatGPT, ahora con ChatGPT la extensión nos va a aparecer no solo eso, sino su respuesta, que es mucho más concreta. Nos dice el campeón, pues Real Madrid en el año tal. La final fue el 20 de mayo, el estadio fue tal, el país fue tal, Real Madrid se enfrentó a la Juventus y el partido terminó con este marcador, además se fue a próloga y finalmente el Real Madrid ganó 1-0 ganó la tanda de penaltis y fue su título número 7 de la Champions League. Entonces, como ven, la diferencia es abismal entre la respuesta inicial que nos da Google o la que tendremos con esa extensión. En algunos casos, obviamente hay casos en los que Google también nos da un párrafo así similar cuando la pregunta es muy concreta, pero no es siempre. Ahora con la extensión la tendremos siempre y además podríamos continuar con la conversación. Es decir, como ven acá hay un pequeño recuadro que nos permite continuar con el chat. Podríamos preguntarle directamente sobre este tema. Bueno, ¿y qué jugadores tuvo el Real Madrid en esa final? Y como ven, podemos continuar la conversación sin problema con todos los datos de los jugadores o la nómina que utilizó el Real Madrid en ese partido en específico. La verdad es que es muy bueno, no te quita nada, igual ese espacio está en blanco.
no te quitan a tener la extensión y te agrega un montón en muchas de las respuestas en muchas de las preguntas que podamos hacer y respuestas que podamos obtener. Otra cosa que tiene esto sería, para cerrarlo, una pequeña configuración. Eso nos permite seguir la conversación directamente desde nuestro ChatGPT, nos permite cargar la conversación y continuarla desde acá, o nos permite fijarla para que no se desaparezca, o simplemente cerrarla. ¿Listo? Entonces nada, súper práctico, súper recomendado esta extensión, la recomiendo mucho que la tengan. Y bueno, nos vemos en un próximo video donde vamos a estar viendo más funcionalidades y características de la IA que vayan saliendo y que podamos usar para mejorar nuestro rendimiento o productividad en general. Así que nada, hasta un próximo video.